¿Cometa, asteroide o algo más? Un reconocido astrofísico de Harvard cree que el misterioso 3I Atlas podría ser una nave extraterrestre. La alerta alcanzó los niveles militares más altos, y las observaciones con telescopios se clasificaron como clasificadas después de que el objeto lograra algo considerado imposible. Aunque la mayoría lo veía como un cometa, Avi Loeb notó algo inusual. El resplandor provenía de la parte frontal, como si fueran faros, algo que ningún cometa exhibe. Cree que esto indica que el 3I Atlas podría ser una nave nodriza que libera sondas más pequeñas en el sistema solar. Loeb, exdirector del Departamento de Astronomía de Harvard, siempre fue una figura respetada. Publicó cientos de artículos y asesoró a presidentes, hasta que en 2017, cuando sugirió que el objeto Oumuamua era tecnología extraterrestre, fue ridiculizado por la comunidad científica. En lugar de ceder, fundó el Proyecto Galileo, dedicado a la búsqueda de artefactos extraterrestres cercanos a la Tierra. Critica el conservadurismo de la ciencia moderna, argumentando que si no buscamos tecnología extraterrestre, nunca la encontraremos. El 1 de julio de 2025, el sistema Atlas en Hawái detectó 3I Atlas, el tercer objeto interestelar jamás registrado, y desde el principio, sus señales desafiaron toda explicación natural conocida. Primero, su tamaño colosal. Las estimaciones iniciales indicaban que tenía más de 20 kilómetros de diámetro, el doble del tamaño del asteroide que puso fin a la era de los dinosaurios. ¿El dato más impactante? Un objeto de este tamaño debería aparecer en nuestro sistema solar solo una vez cada 10.000 años, y sin embargo este fue el tercer visitante interestelar en menos de una década. Pero lo más intrigante fue su trayectoria. Se movía a más de 210,000 kilómetros por hora. Y su trayectoria estaba perfectamente alineada con el plano orbital de los planetas del sistema solar. ¿La probabilidad de que esto ocurriera por casualidad? 1 entre 500, señaló el propio Loeb. El movimiento parecía intencional, como si el objeto intentara observar nuestro vecindario cósmico. Aunque la mayoría de los astrónomos lo calificaron de cometa grande y extraño, Loeb prefirió no sacar conclusiones precipitadas. Ya había visto esta película antes, con Oumuamua. Sabía que cuando algo en el espacio desafía las reglas, no debía ignorarse, sino investigarse con mayor detenimiento. Loeb y su equipo del Proyecto Galileo comenzaron a rastrear el Atlas 3I, a la espera de datos que confirmaran lo que ya sospechaba. No era una roca, era un mensajero. Y cuando los telescopios espaciales James Webb y Hubble dirigieron su poderosa mirada al Atlas 3I, vieron algo que habría dejado en silencio incluso a los colegas más escépticos de Loeb. Los datos provenientes del Hubble estaban a punto de cambiarlo todo. Cuando llegaron las primeras imágenes de alta resolución del 3I Atlas desde el telescopio espacial Hubble, la sala de control estaba en ebullición. Los astrónomos esperaban ver las señales clásicas de un cometa. Un núcleo brillante y helado con una larga y luminosa cola de gas y polvo extendiéndose tras él. La cola es la firma de un cometa, que se forma cuando la radiación solar calienta su superficie, provocando la sublima del hielo y la liberación de gases que se alejan del Sol. Es un proceso simple y predecible, pero eso no es lo que observaron. Lo que apareció en las pantallas era tan extraño, tan completamente fuera de lo común, que muchos de los primeros observadores pensaron que se trataba de un error de imagen, un defecto en un telescopio que costaba millones de dólares. No había cola, al menos no como debería haberla. Para un objeto tan masivo, pasando tan cerca del Sol, la desgasificación debería haber sido espectacular, creando una cola visible incluso para equipos de aficionado. Pero el Atlas 3I estaba extrañamente limpio. La verdadera sorpresa, sin embargo, no fue lo que faltaba, sino lo que había. En lugar de una estela de gas tras él, las imágenes mostraban un brillo tenue pero distintivo frente a él, como si fuera una nave espacial con los faros encendidos, surcando la oscuridad del espacio. Cuando Loeb vio los datos, su reacción fue inmediata y directa. En un memorando interno, que pronto se filtró al público, escribió: "Los datos preliminares son incoherentes con los modelos cometarios. El resplandor se encuentra delante del núcleo. Esto no es un cometa". La declaración conmocionó a la comunidad científica. Parecía absurdo, pero Loeb no bromeaba. Explicó que no se conoce ningún fenómeno natural capaz de provocar que un cometa emita luz frontalmente.
Cualquier desgasificación o reflexión de luz sería impulsada por el viento solar, formando siempre una cola que apunta en dirección contraria al Sol. Un brillo frontal requeriría una fuente de energía interna. Lo más asombroso es que la energía necesaria para producir semejante resplandor sería inmensa. Generar luz lo suficientemente intensa como para ser detectada por el Hubble, a cientos de millones de kilómetros de distancia, requeriría una fuente de energía equivalente a un pequeño reactor nuclear. Para un objeto natural, esto es imposible. Para una pieza de tecnología avanzada, esto sería una hazaña trivial. Sin embargo, la comunidad científica buscaba desesperadamente una explicación. ¿Podría ser una reacción química inusual? ¿Un tipo de hielo previamente desconocido que sublimaba de forma diferente? Ninguno de los modelos naturales probados pudo explicar el resplandor frontal. Los datos eran innegables y describían algo que no debería existir. La teoría de Loeb era simple y aterradora. Proponía que 3I Atlas no era un cometa, sino una sonda o una nave espacial de otra civilización. Las balizas podrían haber formado parte de un sistema de navegación, un conjunto de escaneo o incluso un escudo diseñado para protegerlo del polvo interestelar mientras viajaba a velocidades increíbles. Era una conclusión que la mayoría de los científicos temían siquiera considerar, pero era la única que se ajustaba a todos los hechos. El objeto era demasiado grande, demasiado rápido y seguía una trayectoria demasiado perfecta. Si era una nave, no estaba de paso. Tenía un destino, una llegada calculada. La idea de una nave extraterrestre con faros ya era un gran salto. Pero la siguiente advertencia de Avi Loeb llevó la teoría a un terreno aún más aterrador. Declaró que el 3I Atlas es una nave nodriza que libera sondas más pequeñas en nuestro sistema solar. Y, fíjense, no se trataba de una simple especulación, sino de una conclusión basada en la trayectoria imposiblemente perfecta del objeto. Al analizar los datos orbitales, Loeb y su equipo se dieron cuenta de que la trayectoria del objeto no era aleatoria. Era una gran gira. De lo que nadie habla es de la precisión con la que está ajustada esa trayectoria. Está previsto que el 3I Atlas pase cerca de Júpiter, Marte y Venus. La probabilidad de que un objeto interestelar se alinee tan perfectamente para visitar 3 de los planetas más interesantes de nuestro sistema solar es, según Loeb, de 1 entre 20.000. En otras palabras, esto no ocurre por casualidad, sucede por diseño. La trayectoria sigue el patrón clásico de maniobras gravitacionales, exactamente el mismo que utiliza la NASA para enviar sondas como la Voyager y la Pioneer al sistema solar exterior. Esto llevó a Loeb a su hipótesis de la nave nodriza. ¿Y si el 3I Atlas fuera una enorme nave espacial portadora que utilizara la gravedad de planetas como Júpiter para ajustar su rumbo y reducir su velocidad? ¿Y si, durante estos acercamientos, liberara pequeñas sondas difíciles de detectar para estudiar cada planeta de cerca? No solo sobrevolaría el sistema solar, sino que estaría ejecutando una misión. El hecho más impactante es que el máximo acercamiento del objeto al Sol, momento conocido como perihelio, está previsto para el 29 de octubre de 2025. Durante este periodo, la Tierra estará en el lado opuesto del Sol, lo que hará imposible que nuestros telescopios observen lo que ocurrirá. Loeb llamó a esto el momento perfecto para una maniobra sigilosa. Con nuestros ojos cegados por el resplandor del Sol, el objeto podría liberar sondas, cambiar de rumbo o incluso comunicarse con algo más, sin que nos diéramos cuenta. Mucha gente se entusiasma con este tipo de teoría conspirativa, pero Loeb basó sus afirmaciones en datos concretos. Todo apuntaba a un diseño inteligente. Aún así, la comunidad científica se mantuvo profundamente escéptica, afirmando que Loeb confundía una serie de coincidencias increíbles con una intención deliberada. Pero, como preguntó Loeb, ¿cuántas coincidencias se necesitan para admitir que existe un patrón? El comportamiento del objeto ya superaba todo lo visto hasta entonces. Tenía faros, maniobraba y seguía una trayectoria perfectamente calculada entre nuestros planetas. Cada vez había más pruebas de que no se trataba de un cometa cualquiera. La única pregunta que quedaba era si la humanidad estaba preparada para aceptar lo que ocurría en su propio patio trasero cósmico. Mientras el mundo debatía las afirmaciones de Loeb, algo sucedió y demostró que tenía razón en sospechar. Cuando la controversia sobre el Atlas 3I alcanzó su punto álgido,
algo extraño comenzó a ocurrir. Los datos desaparecieron. Las principales agencias espaciales, incluidas la NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA, guardaron silencio repentinamente. Las actualizaciones públicas sobre la trayectoria y la composición del objeto, que se publicaban semanalmente, se volvieron menos frecuentes y finalmente cesaron por completo. Investigadores independientes que intentaron reservar tiempo en los principales telescopios para observar el Atlas 3I se encontraron con que sus solicitudes eran misteriosamente denegadas o pospuestas indefinidamente, lo que requería autorizaciones de seguridad que la mayoría de los astrónomos no poseían. Para Avi Paraloeb, este era un patrón familiar. Se había enfrentado a la misma resistencia institucional al presentar sus primeras tesis sobre Oumuamua. Según él, el mundo científico padece un profundo miedo a lo desconocido, prefiriendo descartar las anomalías como polvo en la lente, antes que enfrentarse a la evidencia capaz de desbaratar siglos de creencia. Pero lo que muchos pasaron por alto fue que esto ya no parecía cobardía académica, sino un encubrimiento organizado. Las filtraciones internas de estas agencias sugerían que los gobiernos habían interferido directamente. El objeto había dejado de ser una curiosidad científica y ahora se trataba como un asunto de seguridad nacional. Fue en este punto que el proyecto Galileo de Loeb cobró mayor importancia que nunca. Él y su equipo intensificaron sus observaciones, utilizando una red de observatorios privados para rastrear el Atlas 3I. Estaban decididos a mantener el flujo de datos, garantizando que el público no quedara al margen de lo que ocurría en su propio sistema solar. Loeb advirtió que si el Atlas 3I era en realidad una nave nodriza extraterrestre, la humanidad tenía derecho a saberlo. Este no era un secreto que ningún gobierno tuviera derecho a guardar. Lo que nadie comenta es que el silencio oficial solo hizo que el objeto fuera aún más misterioso y amenazante. Después de todo, ¿por qué ocultar los datos si solo era un cometa? ¿Por qué restringir el acceso a los telescopios si no había nada que ver? El encubrimiento solo alimentó las teorías conspirativas, y muchos llegaron a creer que los gobiernos ya sabían lo que realmente era el Atlas 3I, y que simplemente estaban tratando de evitar un pánico global. La falta de cola del Atlas 3I, su resplandor frontal y su precisa trayectoria habían levantado sospechas, y ahora todo parecía estar oculto al público. Para Avi Paraloeb y su equipo, este silencio fue la confirmación de que tenían razón. Había algo que las instituciones no querían revelar. Decididos, continuaron investigando, creyendo que estaban a punto de realizar el mayor descubrimiento de la historia. Lo que comenzó como una búsqueda científica se convirtió en una lucha contra un posible encubrimiento global, un intento de ocultar una verdad cósmica a la humanidad. Por un lado, el científico rebelde de Harvard, que afirma que el Atlas 3I es una nave nodriza con balizas y sondas más pequeñas. Por el otro, los gobiernos y las agencias espaciales que de repente se quedan en silencio y hacen secretos sus datos. ¿Podría ser solo una coincidencia? El Atlas 3I podría ser un cometa inusual que desafía las leyes de la física, o, como argumenta Loeb, una gigantesca nave extraterrestre que sigue una trayectoria deliberada a través del sistema solar. ¿Podríamos estar ante el mayor descubrimiento de la humanidad? ¿O ante su mayor amenaza? Deja tu opinión en los comentarios y mantente al tanto de las próximas revelaciones.